Otro de los mitos que yo lo vi repetido en personas o en generaciones mayores frente a estos episodios de violencia sexista es el mito de si se queda es porque le gusta que le peguen. Sí. Esto es muy común escucharlo, Claro. sobre todo en los mayores. Porque está esta idea de ¿por qué no se va? Sin comprender la complejidad que tiene, que puede tener miedo a que la reacción sea mayor, que puede tener vergüenza, que puede no tener a dónde ir, ¿no? La autonomía económica, el trabajo, la posibilidad de mantener a sus hijos. O sea, esas cuestiones se entrelazan. A ninguna mujer, yo creo que me traigan una mujer que diga que le gusta que le peguen y la maltraten, ninguna mujer. Lo que pasa es que a veces aguantan pensando que es el mal menor. Y a veces confundidas pensando que los hijos y las hijas que crezcan en ese hogar son testigos, ¿no? Aprenden, pueden aprender. Esto se aprende, lamentablemente. Pueden aprender que eso es amor. Y creo que uno de los mensajes más fuertes que pretendo transmitir con el libro, ¿no? Es que si hay violencia no es amor. Si hay violencia no es amor. Eso es como clave, ¿no? Y que hay circunstancias que hacen que las mujeres se queden en esas relaciones, incluso a costa de su propio cuerpo, ¿no? Sí, me llamó la atención que en algunos casos incluso los chicos que a veces se argumentan como excusa para continuar la relación violenta, son los mismos chicos los que intervienen para despertar conciencia en la víctima, ¿no? Sí, a veces son situaciones cuando la violencia puede salpicar a los hijos o a las hijas, es ahí donde reaccionan y tal vez salen a pedir ayuda o a denunciar, ¿no? Cuando ven que la integridad física de sus hijos está en juego. Eso lo he observado en testimonios, que por ahí ese es el límite, ¿no? Lo que las hizo reaccionar. Pero mientras ellas creían que sus hijos estaban, o que no, te dicen, lo que pasa es que yo no lo quiero que no los vea el papá, ¿no? Obvio que uno trata de que sus hijos tengan un papá, pero entonces a ella las maltrata, pero ellas no se consideran con derecho a ponerle un límite al acercamiento con sus hijos de este hombre que a ella la maltrata, a los hijos no. Pero digo, ¿qué figura de padre tienen esos hijos? ¿O qué figura construyen un hombre que maltrata a la mujer que dice amar o que pretende, o que quiere, o que dice querer, ¿no? Y esto lo vemos muy seguido, que claro, y la justicia tampoco impide ese contacto. Y es muy difícil también, ¿no? Porque uno no quiere que sus hijos estén, lo que quiere es que no me joda más, que no me moleste más, que no me maltrate más. Si ya le dije basta, si ya dije que me quiero separar, si ya me separé, ¿qué más? Comenzamos hablando de los medios y en uno de los últimos capítulos del libro te planteás una inquietud con respecto al tratamiento que hacen los medios de los casos de femicidios y concretamente el caso Wanda Tadei y cómo fue abordado mediáticamente. La inquietud o la pregunta o el debate interno era ¿ayuda a la exposición de esto en los medios, de estos casos, o bien actúa haciendo que estos casos se repliquen, como sucede a veces con la difusión de temas vinculados con el suicidio? Sí, cuando ocurrió el caso de Wanda Tadei, se conjugaron varias cosas. El caso fue muy mediático por los protagonistas, ¿no? El ex baterista del grupo Callejeros, involucrado en un incendio, con lo que tenía que ver con el incendio de Cromañón. Eso potenció la cobertura de la noticia. Sabemos que hay determinados factores que hacen más noticiable un mismo evento. Y además se conjugó con que la justicia, el juez que intervino en un primer momento, le creyó a Vázquez, al marido de Wanda Tadei. Wanda Tadei quedó con quemaduras tan lacerantes que fue inducido a un coma farmacológico y nunca contó la versión de los hechos de lo que había sucedido y falleció a los 11 días.
Y en ese primer momento, esos primeros meses, creo que fueron 7, 8 meses, la justicia creyó la versión del accidente. Y se transmitió la idea de que se podía quemar a la mujer, a la pareja, y simular que había sido un accidente con alcohol, limpiándose de eso o alguna cosa de esta. De hecho, empezaron a replicarse los casos. El de Fátima Catán en Lomas de Zamora. Hace poco me enteré que había habido otro por ese tiempo, Vanessa Selma en Rosario. Y así se multiplicaron, al año siguiente más, al año siguiente más. Después la justicia en el caso de Vázquez revirtió, lo procesó, lo condenó, finalmente tiene cadena perpetua. Pero creo, y esa era mi hipótesis, que ese mensaje de impunidad que había dado la justicia, potenciado por la amplificación que habían dado la cobertura de los medios, había generado este efecto contagio. Las mujeres llamaban a los centros de atención diciendo: me amenaza con quemarme como Wanda, y esto fue muy significativo. Se replicaban, esto era testimonio. Y ahí fue que me planteé, a ver, ¿damos ideas a través de los medios a algún tipo que esté pensando en esto? Lo que encontré como investigación más profunda o exploratoria en todo caso en esto fue un estudio en España que habían analizado esta temática, ¿no? De qué pasaba cuando los medios cubrían noticias vinculadas a femicidios. ¿Qué ocurría? ¿Qué repercusión tenía? Si aumentaban en las semanas siguientes o no. Y ahí lo que aparece claramente es que es necesario desde los medios hablar de la temática, que es importante hablar del contexto, de las políticas públicas, y en ese sentido los casos disminuyen, pero en la medida que se focaliza en el hecho, en cómo sucedió, en el sensacionalismo de la metodología, es que podrían aumentar. Por eso me parece que es importante siempre poner el eje en que no son hechos policiales aislados, ¿no? Este es el gran debate. Tienen esta matriz social y no es que ocurrió uno allá, otro allá, otro allá. Ocurren porque está esa matriz social de discriminación histórica en la sociedad y que estos hombres, que hay algunos que consideran a su pareja como parte de sus posesiones, ¿no? Y esto tiene que ver también con la responsabilidad en el tratamiento de la información, de la noticia, de los hechos. Cuando decíamos que este libro está lleno de testimonios y de testimonios que te confían, está también la tarea del periodista de la responsabilidad frente a esa información, cómo la procesa y cómo la comunica. Porque también en los medios, y lo contás en el libro, la violencia se naturaliza. Y hay un episodio que tiene que ver con Susana Jiménez, en donde naturaliza también el tema de la violencia. Sí, Susana Jiménez invitaba a su living a Victoria Banucci, la modelo, y hablando, había salido ella de una relación con el ogro Fabiani, futbolista. Ella lo había denunciado por violencia, de hecho había hecho una producción cuestionable a mi gusto, que banalizaba justamente la violencia, porque en la revista Caras había salido con poca ropa, modelando, pero ensangrentada, con unas como alambres de púa, simbolizando esa violencia. Pero bueno, en el living de su programa, Susana le decía en algún momento, como ella pregunta pareciera con ese tono inocente, como que no te quiero decir, pero te digo, ay, pero el ogro, tan simpático, tan así, tan... Vos le habrás hecho algo al ogro para que te pegue, le termina diciendo, ¿no? Y ella le dice, hey, vos, Susana, vas con todo. Justamente Susana Jiménez, una mujer que sabemos que ha sido víctima de un hombre que ha sido condenado por matar a una mujer como Carlos Monzón, le pregunta, y en un programa de alta audiencia popular, deja esa pregunta planteada, que lo que hace es decir, si vos le hiciste algo, te merecías el golpe, ¿no? Esos mensajes no contribuyen en nada, todo lo contrario. Lo que hacen es favorecer que haya esta idea, ¿no? De que, bueno, un golpe, alguna mujer se lo merece, o hay justificación, o que las víctimas somos responsables de nuestras propias violencias que sufrimos, ¿no? Que esto era un discurso muy asentado durante la última dictadura militar, ¿no? La responsabilidad que tenían las propias víctimas
de ser víctimas. Y hablaste de la producción de la revista Caras, de la tapa, y me acuerdo de varias tapas de la revista de la misma editorial, el responsable Jorge Fontevecchia, y la revista Un Semanario, que en sus tapas aborda cada 2 por 3 la imagen de la presidenta, en donde creo que los estereotipos que se plantean en el libro con respecto al machismo y el pensamiento de la mujer como objeto se traslucen de manera evidente. ¿Hay intencionalidad únicamente de género en ese tipo de fotomontajes o hay también algo más? Mira, hoy lo charlábamos un poquito cuando nos encontramos. Siempre a los líderes políticos ha habido una crítica desde la sátira, desde política, es un género, ¿no? Los medios, la revista Humor en su momento, Barcelona y tantos otros han satirizado, cuestionado a los presidentes. Lo que creo que es objetable, muy objetable en el caso de la revista Noticias, es que caen le pega a la presidenta por ser mujer, ¿no? Caen esas, la descalifican, o sea, la pegan a imágenes que tienen que ver con alguna vez medicalizada, creo que era el título, ¿no? Esta cosa de psiquiatrizada, bipolar, es loca, ¿no? Las mujeres somos locas, putas, ¿no? Estos son como los estereotipos para descalificar a una mujer. O se acuesta con fulano, ¿no? Esas son, digo, ¿cómo descalificar a una mujer que tiene poder con esas como 3 características? Así te pretenden deslegitimar. Y yo creo que lo que apela a la revista Noticias es a eso, ¿no? A deslegitimar el poder de la presidenta a partir de descalificarla en esos lugares, esos estereotipos. Y uno de ellos tiene que ver con, bueno, la agreden, ¿no? Hay una agresión con el hecho de que sea mujer. Y bueno, siguiendo con la línea del periodismo gráfico, también hubo una revista del mismo grupo, que no sé si sigue saliendo, que se llamaba o se llama Hombre, y que a vos también te resultó como disparador para plantear una cuestión e incluso para teatralizarla, porque te hemos visto en un video en España haciendo un test que aparecía en la revista Hombre y que tenía que ver con los golpes. Sí. ¿Cómo golpea usted a su mujer? Sí, sí, muy tremendo. Ahí vemos cómo la impunidad que hay frente a la violencia hacia las mujeres, porque yo creo que ahí es claro, para quienes no lo recuerden, no lo conozcan, no hayan sabido de este artículo, era un artículo que aparecía en esta revista Hombre, a modo de multiple choice, como las revistas femeninas, qué buena amante sos, y uno contesta las preguntas y después saca un resultado y se encuentra en distintas categorías. Era, si ves a una mujer golpeada y pensás algo habrá hecho, esto es para vos, decía la revista. Y se llamaba Tess Tyson, haciendo alusión al boxeador condenado por violar a una joven, ¿no? Esto era en el año 2008. 2008, creo. Es interesante porque fue publicado, yo creo que era en febrero, supongamos, y no hubo ninguna manifestación, salió en el medio de la revista, yo ni me había enterado. Yo me entero de esta publicación a partir de que una organización de mujeres de Córdoba encuentra la publicación en la web meses después y saca un repudio, lo hace circular por una red en la cual yo integro que se llama RIMA, una red virtual, y yo a partir de que tomo conocimiento escribo un artículo de una columna de opinión en el diario planteando justamente esto, porque el test decía algo así, ¿no? Te iba haciendo preguntas. ¿Cuándo le pegás a tu mujer? ¿Los fideos estaban fríos? Decía, ¿no? Era una de las alternativas. Después te decía, entonces iba diciendo distintas cosas. ¿Cómo le pegás? Entonces decía, con el cinturón, pero sin la hebilla. Decía, golpe de proxeneta, con la palma de la mano abierta, con la parte externa, yendo de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Era una descripción de un especialista.
o le das un puntapié cuando se agacha a levantar los fideos que tiraste, revoleaste vos porque estaban fríos. Bueno, y así iba diciendo. Resulta muy violento, yo me gustaría tenerlo acá, ya no lo recuerdo de memoria, pero es muy violento escuchar cada una de las sentencias a las cuales hay que adherir, uno se debe sentir más identificado. Cuando escribo esa columnita en el diario planteando de cómo nadie había cuestionado ese contenido de los lectores, porque habían pasado varios meses desde que había salido y no había surgido nada. ¿Cómo era que estaba tan naturalizado que eso mismo no hubiese podido pasar si la violencia esa se dirigía hacia una persona judía o hacia un negro o hacia una persona homosexual? Que ahí seguramente hubiese habido una reacción de la sociedad o de alguien, algún lector que se hubiese sentido interpelado, discriminado. Pero como eran las mujeres, pasaba así como nada. Entonces, a partir de ese artículo que salió a la luz, trascendió que ese contenido había sido publicado en esa revista, hubo como una avalancha de repudios, afortunadamente, desde las organizaciones de mujeres en la política, en diputadas, legisladoras, el INADI intervino, en esa época estaba María José Lubertino, y la revista, al número siguiente, sacó unas disculpas veladas, poco sentidas, creo, donde decía que bueno, que en realidad era un chiste, cómo no habíamos interpretado que era un chiste, ¿no? Que ellos de ninguna manera pensaban eso, que era real, que era un juego. Ahora, yo digo, con algunas cosas se juega, con otras no se juega, y sabemos que con esto no se juega, y esta es la diferencia, que todavía encontramos que hay gente que le parece divertido jugar con esto. No sé, a lo mejor es como una pavada, pero en relación a los medios de comunicación, yo, por ejemplo, no tengo cable, tengo televisión digital por aire, y si bien en algunos canales hay un intento de mostrar otro contenido u otro perfil, a mí también lo que me preocupa es si se está haciendo algo con las agencias de publicidad, porque es como que no les entró nada de todo lo que es se verdad. está discutiendo. Mira, entonces, sí, es interesante que traigas el tema de la publicidad. Algo se está haciendo. De hecho, yo planteaba que hoy está la Defensoría del Público y el Observatorio contra la Discriminación, y cualquiera puede denunciar, y es sencillo denunciar, y está buenísimo que uno cuando observe estos contenidos, y ellos están trabajando, convocando a los creativos justamente para sensibilizarlos y plantearles un caso emblemático, por ahí lo leyeron, pero fue el caso de la publicidad de Huracanes, ¿no? De la cervecería Andes, no sé si lo conocen, si lo conocen no lo cuento, pero el año pasado la cervecería Andes, que tiene su mayor mercado en Mendoza, es del grupo Quilmes, sacó una publicidad en la televisión que se llama Huracanes, que hacía un paralelo entre la devastación que generan los huracanes en términos urbanísticos, ¿no? Que devastan todo, y mostraba imágenes de huracanes tremendos, con la devastación, decían ellos, que hacen las mujeres cuando se separan en la pobre vida del hombre infeliz que queda, que le llevan hasta las bombitas. Entonces el paralelo era que mostraban hasta ella se llevó hasta la bombita de luz, el inodoro, los azulejos, iban mostrando imágenes de distintos varones y decían Laura, bueno, tenían distintos nombres, y entonces decían que por eso los huracanes tenían nombre femenino. Bueno, resulta que los huracanes no tienen nombre femenino. Que el mayor, decía, ¿por qué el huracán más devastador tiene nombre femenino? El huracán más devastador se llama Mitch. Y además, desde la década del 70, a partir del movimiento feminista en Estados Unidos, se alterna un nombre de mujer, un nombre de varón. Pero los creativos no sabían esto, ni se habían fijado, les gustó la idea y les pareció divertido. Entonces la Defensoría del Público los convocó. Y el otro día Cintia Ottaviano contaba en una mesa que compartí con ella, que uno de los creativos, el que había tenido la idea, contó que bueno, que en realidad a él le había pasado eso, que cuando se había separado la mujer le había, no sé si sacado hasta la bombita, pero bueno, era su historia personal. Y él había generalizado, generando una publicidad además, con el impacto que tiene en la creación de sentido, ¿no? Bueno,
tuvieron que sacar una solicitada aclarando esto de que el huracán más devastador era Mitch. Bueno, la levantaron y que los nombres de los huracanes no eran de mujeres, etcétera, etcétera. Hay que hacer un seguimiento personal porque el otro día, para el Día de los Enamorados, Axe, que es una marca de desodorante, tenía una publicidad de radio, era solo de radio, no la de televisión, pero mostraba escenas de varones que estaban brotados, uno diría, jugando un partido de fútbol y pateaban y lastimaban y golpeaban, estaba como sacado, y después otro hombre también decía fulanito, y en la calle, ¿no?, manejando, puteaba a los demás automovilistas. Entonces le encomendaban a ella, la novia, la mujer, que le diera un beso para que él no fuera violento, ¿no? Y como la responsabilidad era de ella, porque los hombres algo así transmitían la idea de que eran violentos por naturaleza. Digo, esto uno lo encuentra, y es cierto que es el ámbito menos permeable hasta ahora. Y el otro tema que con esto te cierro es que este año se declaró se está debatiendo en el Congreso, pero desde la Defensoría del Público, con el INADI, el Consejo Nacional de las Mujeres y AFCA, están trabajando por el año contra la violencia mediática hacia las mujeres. Y entonces el plan que se han propuesto es trabajar a nivel federal en todas las regiones, con estudiantes de periodismo, de comunicación, con publicistas, con editores, con responsables de medios, justamente en mostrarle esto, en hablar de la violencia mediática, de qué tipo de mensajes son o no son, incurren en esta figura. Parece que son iniciativas muy poderosas en la medida que tienen continuidad. Y destaco el hecho que hablemos de esto, ¿no? De que la violencia mediática, en todo caso en organismos del Estado, combatirla se ha convertido en una política pública, ¿no? Con este tipo de iniciativas de sensibilización, de hablar del tema, así que falta un montón, pero por lo menos se empieza, ¿no? Por algún lado se empieza. Yo estuve trabajando sobre esta problemática y me parece importante diferenciar lo que es género de lo que es violencia hacia la mujer, porque en todos los reportajes que he hecho me aclaraban que es otra cosa el género que lo que es violencia hacia la mujer. Me parece que vale la pena hacer la diferencia. Por otro lado, la ley 26.485 es más contemplativa respecto a lo que es violencia hacia la mujer. Me gustaría desarrollar un poco más sobre lo que opera esta ley, porque, como bien decías, hay diferentes tipos de violencias, es decir, la violencia física, pero también la violencia psicológica, institucional, por ejemplo. Me acuerdo que una vecina se acercó a mí y me dijo que estaba en este problema, ¿no? Por su pareja que la maltrataba, pero lo que más le dolía era que la vencía con las palabras, que a ella le costaba mucho después resolver el problema que tenía porque él lograba convencerla de que ella estaba mal, que ella era el problema y no él. Entonces lograba hacer que se sienta culpable. Me gustaría que hables un poco, si podés, sobre la ley 26.485, que alude a eso precisamente, más a lo que es la mujer y no a la ley que precede, que es más hacia la familia, hacia el núcleo familiar. Esta ley creo que tiene más que ver con lo que es la mujer en particular, ¿no? Bueno, sí. Eso. Sí, no sé a qué te referís con contemplativa, pero es cierto lo que vos decís, que la ley 26.485, que la mencioné mientras hablábamos, es una ley de vanguardia en la Argentina, en la región, porque justamente va más allá de la violencia doméstica, sino que se refiere a otras violencias que ocurren en otros ámbitos. Habla de la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos de sus relaciones interpersonales, así se llama la ley. En mi libro yo me aboco a la violencia de género en las relaciones de pareja, pero si querés podemos hablar, por supuesto, de otras violencias, la que tienen que ver, vos decías, la violencia institucional, la que ejercen los operadores, operadoras del Estado hacia las mujeres, la violencia que ocurre en el ámbito laboral, en los hospitales, obstétrica, contra la libertad sexual y reproductiva. Digo, hay distintas manifestaciones y es cierto que esa ley es muy, muy amplia y es muy interesante porque
ordena a los distintos poderes obligaciones, entre ellas la de establecer un plan nacional, y esto es una responsabilidad del Consejo Nacional de las Mujeres, un plan nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en todos los ámbitos de sus relaciones interpersonales. Vos hablabas, ya definías algunas de las formas. Esta ley define las modalidades y las formas en que se expresa esta violencia, ¿no? Y este plan es una deuda. Lamentablemente todavía no ha sido presentado. Esta es una ley del año 2009, fue reglamentada por la presidenta en el año 2010 y todavía no se ha definido este plan, que creo que tiene que articular, de acuerdo a lo que establece la ley, políticas a nivel nacional, con las provincias, con los municipios. Esto es una responsabilidad de todos los gobiernos, porque si no nos encontramos con un programa como el del 137, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación y está en el ámbito de la ciudad, pero no ocurre lo mismo en un pueblo de Corrientes o en alguna otra localidad, ¿no? Y creo que la ley lo que establece es, por un lado, cuestiones de procedimiento que dependen de cada provincia, si adhieren o no a ese procedimiento, pero después sí lineamientos generales. Y en este sentido asume lo que yo decía, lo que establece la Convención de Belén do Pará. Por eso es tan importante esta ley, porque hace un salto cualitativo en esa mirada, considerando a la violencia hacia las mujeres como una violación de los derechos humanos, y plantea, entre otros aspectos, no solo que se deben llevar a cabo campañas sistemáticas para prevenirla, una línea que ya se estableció a nivel nacional el año pasado, sino también el trabajo en las escuelas, ¿no? Esto es uno de los temas, de los ejes, la prevención en las escuelas de los noviazgos violentos, del desarmado de estereotipos, y ahí se cruza con la ley de educación sexual integral, que también establece estos contenidos y que debe llegar transversalmente a las aulas, y que sabemos que hay tanta resistencia de algunos gobiernos, de algunos directivos, de algunos docentes, para que efectivamente se convierta, los alumnos y las alumnas gocen de ese derecho, que es un derecho que tienen, la educación sexual integral. Pero bueno, creo que estas son las temáticas que desde el movimiento de mujeres se trabaja fuertemente para vencer tanta resistencia, ¿no? Quería preguntar, que estamos hablando del machismo, de las cuestiones culturales, y una de las cosas que atravesó mucho el machismo fue el lenguaje sexista en todos los ámbitos y sobre todo en los medios. Y las y los feministas, porque hay varones feministas, gracias, escribimos, cuando hablamos en las redes sociales, en correos, sociabilizamos un montón de cuestiones, escribimos con el arroba o la X. Y siempre me tuve la duda, vos, Mariana, que sos periodista, cómo los periodistas o los y las comunicadores hacen para, si hay una regla establecida en cuanto al lenguaje, incluir a varones y a mujeres, porque todos y todas fuimos naturalizados en siempre el ponerlos siempre alumnos, los trabajadores, todos, o sea, y el todos. Cuando Cristina empezó a hablar de todos y todas era hasta un poco burlesco, ¿no? Y los movimientos de mujeres han hecho de empezar a cambiar un poco eso y de hablar un poco del lenguaje sexista. Y mi pregunta va orientada a eso: ¿cómo los comunicadores, periodistas, si tienen una regla establecida? ¿Existe un parámetro en donde todos y todas nos podamos enmarcar hablando e incluyendo a todos y a todas? Por ahí en la escritura todavía hay dificultades, porque un texto se puede volver engorroso, ¿no? Cuando uno escribe en femenino y masculino. Yo hay como cuestiones que ya me molestan, entonces lo voy incorporando. Si hablo de diputadas, por ahí la mayoría son diputadas las que impulsaron un proyecto, y ya no puedo poner diputados, entonces pongo diputadas y diputados. Pero bueno, los textos se hacen como más engorrosos, y uno a veces en la gráfica tiene hasta espacios limitados y hay que hacer economía de palabras para poder aprovechar el espacio. Entonces, no hay fórmula. Si uno puede decir, bueno, en vez de las trabajadoras y los trabajadores o el staff de una empresa, pero bueno, son como fórmulas rebuscadas que uno tiene que empezar a encontrar. En vez de niños y niñas, la niñez, y así ir buscando algunas alternativas para
ampliar ese lenguaje inclusivo. La X no tiene sonido, entonces ¿cómo hacemos en la televisión o en una radio o la arroba? ¿Cómo la haces para mencionar? Y son todos desafíos que quienes estamos en este camino también nos lo planteamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para... a mí trato de en el lenguaje incorporarlo, trato de en mis textos, pero a veces si todo el tiempo estoy poniendo el masculino y el femenino para incluir, se me hace como denso, ¿no? Incluso hasta para leerlo. Pero bueno, yo creo que hay que ir metiéndolo de a poquito, hay que tratar de buscar palabras alternativas, qué sé yo, alumnas y alumnos dicen, bueno, el alumnado, qué sé yo, y así ir tratando de buscar algunos recursos que, por lo menos, que permitan desafiar al genérico masculino, ¿no? Este es el punto. Te pido una reflexión más. Digo, estamos en una tierra, hoy lo decías, de Monzón, pero también de Miguel del Cel y su humor, ¿no? Que en referencia a las mujeres. ¿Cuál es el límite? Digo, ¿cómo como periodistas, como comunicadores, qué reflexión tenés? Digo, ¿cuál es el límite? Digo, ¿cómo tenemos que tratar el humor? Digo, y hasta dónde permitirnos un límite o no. Digo, soy de la idea de que en el humor no hay límites y que sobre todo, digo, el humor negro, digo, pero ¿cómo tratar ese tipo de humor desde el lugar de los comunicadores? Y también saludar este espacio para que podamos reflexionar y debatir. Está muy bueno que pasen estas cosas, así que digo, las dos cosas, además de la pregunta. Tal vez te podrías plantear si lo mismo que dirías de una mujer lo dirías de un judío o de un negro y te resultaría más cómodo o más claro si ese límite lo pasás o no lo pasás, ¿no? Yo no puedo dar una regla, ¿no? o un manual, pero uno tiene que pensar si hace esas equivalencias, por ahí le queda más claro cuál es el límite, ¿no? Quería preguntarte cuáles serían las estrategias pedagógicas, las estrategias comunicacionales para que se entienda la relación directa que existen entre los micromachismos, entre las nenas rosadas, los niños celestes y los femicidios y la violencia doméstica. ¿Qué estrategias podríamos usar? Mira, yo creo que hay que desarmar esos estereotipos porque favorecen la libertad de las niñas y de los niños, ¿no? Fundamentalmente en su crianza, en su desarrollo, el hecho de no encasillarlos en un lugar, que ellos tengan la posibilidad de elegir y en la medida que puedan elegir, yo creo que lo que hay que trabajar son relaciones más democráticas, ¿no? Al interior de las parejas, de los hogares. Hoy por hoy, los cuidados, que es un gran tema que todavía no ha entrado en el debate de las políticas públicas, ¿no? Recae sobre las mujeres, la crianza, el cuidado de las personas enfermas, de las personas mayores. Y es un gran tema, ¿por qué? Porque sabemos que eso afecta la vida laboral de las mujeres y en ese sentido uno tiene que decir, bueno, son temas que tienen que entrar en la agenda del debate político porque el Estado tiene que dar respuestas para que no sea... pero también tenemos que, en la medida que el Estado promueva una licencia por paternidad que sea de más de 2 días, tal vez los hombres empiecen a tener un incentivo para quedarse en esos primeros meses con un bebé y hacerse cargo de la crianza. Pero si tienen 2 días de licencia... solamente como ocurre ahora, salvo algunos cambios que se han ido haciendo en determinados organismos, en determinados lugares, pero la ley nacional establece eso. Creo que bueno, uno tiene que empezar a desarmar esas tramas y la relación tiene que ver con eso que yo les decía, no es que a un nene le vas a decir directamente, pero en la medida que podamos desarmar estas tramas culturales, que es lo que yo digo es que habilitan, ¿no? Habilitan que haya hombres que consideren a su pareja como parte de sus posesiones, ¿no? El tema del control, de que tiene derecho a, de la dominación y el poder que está en juego en estas relaciones. Buenas noches. Buenas noches. Yo más que nada te voy a pedir una opinión porque este tema que voy a tratar es más personal, digamos, de cada uno. Si un hombre o una mujer, pero más que nada es tema de los hombres esto, tiene un acto, el primer acto de maltrato hacia una mujer, pongámosle un tirón de pelo o algo así, ya es un signo que ya hay que cortar por lo sano y alejarse o se tiene que mirar a la persona en todos los aspectos y se puede tratar y se puede tomar como un hecho aislado, digamos, de la persona.
Y eso habrá que verlo, ¿no? Tal vez pudo ser un hecho aislado y ojalá que sea, que haya podido reflexionar que no era el camino ese, el del tirón de pelo, sino que el camino es el de la palabra, pero el de la palabra amorosa, si es una relación de pareja, ¿no? No el de la palabra descalificante. Yo no puedo decir si en todos los casos ese tirón de pelo va a ser el principio de una relación violenta. Sí, lo que puedo advertir es que tal vez ese tirón de pelos hay que prestarle atención, ¿no? Ya sea para el varón que se vea en esa situación y diga, ¿qué estoy haciendo yo en una relación en la cual a mi pareja le tiro del pelo? Digo, la resolución de conflictos tiene que ir por otro lado. En cualquier pareja puede haber discusión y ese es otro plano, ¿no? Acá no estamos hablando de eso, que discusiones en todas las parejas hay. El punto es si esas discusiones de igual a igual, ¿qué es lo que está en juego, no? Si es de igual a igual o hay una situación de poder, de dominación, y cuando la palabra se convierte en violencia, claro que es preocupante, y es preocupante en cualquier sentido, ¿no? Yo creo que lo que uno tiene que pensar en esos casos es qué pasa después. Hay algunas experiencias, ahora se están haciendo en la Ciudad de Buenos Aires y en algunos distritos, porque no hemos pensado, o es un gran debate dentro del movimiento de mujeres, es qué hacemos con los hombres violentos o que ejercen violencia hacia su pareja, ¿no? Porque ese hombre va a tener distintas parejas y va a maltratarlas sucesivamente. Entonces hay algunas experiencias que plantean algunos abordajes con distintos enfoques terapéuticos. No son enfermos, no son locos, salvo algún porcentaje de psicópatas que pueda haber. Son conductas aprendidas, ¿no? Y entonces están trabajando con esto, pero lo que se observa es que hay mucha deserción y si no hay un compromiso de permanecer en esos espacios terapéuticos, de un encuentro semanal, donde de lo que se trata es de tomar conciencia, con distintos enfoques, digo, porque algunos hablan de control de ira, otros hablan de cambio de conducta, distintos, pero sí lo que se observa es que hay poco compromiso, ¿no? Y si el hombre no continúa, no se ven cambios. Y este también es un debate. ¿Qué hacemos, no? Porque no creo que la cárcel sea la solución, salvo, por supuesto, en los casos donde hay delitos, como, bueno, cuando hay lesiones, amenazas, qué sé yo. Pero digo, a veces uno piensa que no es la salida. Lo importante es que ese hombre deje de tener esas conductas. Pero bueno, es un gran desafío y no sé si tengo la respuesta. En algunas experiencias determinan que abordado rápidamente en un inicio de relaciones y sobre todo en varones muy jóvenes, con terapia se puede rápidamente revertir esa situación. Mucho más difícil, que serían estos maltratadores sucesivos a distintas parejas y con muchos años, digamos, hay pocas experiencias positivas, ¿no? en ese aspecto. Y la ley 26485 puntualmente refiere que una de las cosas que hay que hacer es trabajar con los maltratadores, los golpeadores, porque es sin duda algo pendiente. Trabajamos sobre el tema de las mujeres y por ahí no trabajamos sobre eso. Y la otra cosa, nada más, porque hiciste el comentario de varios lugares donde fueron quemadas mujeres, decirte que acá en Santa Fe el año pasado también, para Semana Santa, fueron quemadas 3 mujeres en el mismo fin de semana y no hubo una movilización grande ni pasó nada salvo las mujeres, ¿no? Que salimos a manifestar o decir sobre esto. 2 de ellas murieron, una sola se salvó y de los 3 solo 1 fue procesado, los otros 2 están absueltos. Digo, para continuar con esto de los jueces que generan esa impunidad, ¿no? En este caso me enteré hace poco de Rosario, de Vanessa Selma, está caratulado como incendio la causa judicial. Y la fiscal está convencida que ella se prendió fuego, ¿no? Hay que aportar también al debate. Yo siempre pienso que las personas estamos formadas, digamos, multidimensionalmente en torno también a lo ideológico. Y que no es casual que estos personajes se manifiesten y digan este tipo de cosas, porque también tiene que ver con una cuestión de que
desde el lugar de quien detenta el poder, de quienes históricamente han detentado el poder, buscan mantener la subordinación. Y qué más efectivo que esto de ejercer el poder intersubjetivamente y esto que ha instalado el patriarcado del hombre hacia la mujer. Y que me parece que todos los movimientos de liberación y de conquista de derechos tienen que ir acompañados de revelar esto y que, o sea, si bien no es lineal, porque nombrabas el caso de muchos representantes quizá del progresismo que también tienen actitudes machistas, tampoco es casual que veamos más desde los lugares más conservadores o desde la derecha de la política esta actitud hacia la mujer, de mantener la subordinación y de instalar también la autodiscriminación. Me parece que es algo que hay que tener en cuenta también. Igual te digo una cosa, en todos los partidos políticos, te lo va a decir cualquier mujer que milite, en cualquier ámbito, de la izquierda a la derecha, vas a encontrar los mismos machismos. Lamentablemente, lo digo, con dolor, porque el micromachismo y el machismo está instalado en la sociedad. Y a los hombres les cuesta mucho correrse de ese lugar. Y lamentablemente los vemos de izquierda a derecha. Sí, es algo que precede, digamos, un poco. Es cultural. Porque ya desde la niñez y desde la familia se instala, pero un poco los movimientos políticos que buscan destrabar estas relaciones de subordinación y este ejercicio del poder, me parece que esa crítica tiene que estar presente sí o sí. Desde ya. No puede haber un movimiento de izquierda que deje de lado la cuestión del feminismo. O sea, me parece que es un poco contradictorio cuando sucede eso. Comparto tu mirada, pero lamento desilusionarte. Reflexionaba un poco acerca de... Pensaba en los sectores más vulnerables o los barrios más pobres y vulnerables de la ciudad o de las diferentes ciudades y veía como que está un poco lejos el alcance de esa ley a la hora de formar parte como herramienta del pueblo, herramienta de las diferentes mujeres así en la sociedad. Entonces pensaba que diferentes estrategias como Estado y como sujetos y sujetas podemos llegar a tener o podemos llegar a utilizar. No sé si en realidad es una pregunta o una reflexión al mismo tiempo, pero también. Una ley, si uno no se la apropia, queda en el escrito, ¿no? En palabras. Esta ley particularmente lo que establece son obligaciones al Poder Ejecutivo, a distintos ministerios. De hecho, al Ministerio de Desarrollo Social establece que tiene que haber subsidios especiales dedicados a mujeres víctimas, tiene que haber refugios, trabaja la cuestión de las campañas de sensibilización, etcétera. Al Ministerio de Educación, bajar el tema a las aulas. Poder Judicial establece una cuestión procedimental, que cada provincia debe, como la cuestión del procedimiento depende de cada provincia, es federal, deben adherir y algunas han adherido y otras tienen su propio procedimiento para actuar. Es una ley marco de principios además. En la medida que se aplique desde las políticas públicas, porque digo, esto tiene como dos fases, ¿no? Tiene la parte judicial específicamente, que establece una serie de medidas que tienen obligaciones los jueces de establecer de prevención hacia las mujeres, etcétera, que es el procedimiento, cómo proteger a las mujeres. Lo que sí vemos ahora que falta es qué hacemos frente a la violencia mediática o frente a formas de violencia. Hoy ser un maltratador no es un delito, que de hecho lo incorporaba el violar estas medidas de exclusión o de no acercamiento, es una desobediencia, que es un delito menor, y a veces ni siquiera se tiene en cuenta. El anteproyecto de reforma del Código Penal incorpora como delito esto de la violación de una medida de exclusión cautelar. Sí, exactamente, en los casos de violencia de género, específicamente. Si llega o no llega... el recorrido, cuando una mujer hace una denuncia, y este es un tema que abordo en el libro porque siempre hay la creencia de que, bueno, hay que denunciar, hay como un imperativo. Y a veces la denuncia es, primero, que no es mágica, no cesa
la violencia con la denuncia, por todo esto que sabemos, ¿no? El camino del judicial es muy hostil a veces, por todo esto que sabemos también, ¿no? De cómo responde la justicia frente a una mujer que denuncia violencia de género. Pero también tenemos que pensar la denuncia como una estrategia. ¿Cuál es el momento más oportuno? La mujer tiene que estar empoderada, sostener esa denuncia, saber sostenerla, saber cuáles son las consecuencias que tiene que haber. Entonces me parece que en la medida que se conozca esta herramienta, en la medida en que las mujeres, y creo que si yo hay dos mensajes que transmito, uno decía que si hay violencia no es amor, y el otro es que hay que pedir ayuda, ¿no? Es muy difícil la salida sin ayuda. Entonces, en este sentido, es importante que las mujeres en los lugares donde vivan sepan que tienen que pedir ayuda, que hay lugares. En algunos hay lugares que funcionan mejor, en otros hay lugares que funcionan no tan bien y en otros no hay lugares, ¿no? Eso es, lamentablemente es el mapa del país que encontramos. El 144 es una línea que hay que difundir, que es a través de la cual se puede pedir información sobre el lugar más cercano que tiene la mujer, ya sean ONG, ya sean dependencias públicas, ya sean oficinas de patrocinio jurídico gratuito, oficinas de la Corte de Violencia Doméstica. Creo que lo que hay que difundir son estas cosas, ¿no? Hay muchas ONGs, organizaciones de la sociedad civil trabajando en barrios, en distritos, en lugares, a veces no en todos lados. Y creo que hay que reclamar que desde el Estado se fortalezca estas organizaciones que tal vez están supliendo tareas que el Estado no está brindando y orientar a la mujer a ver de acuerdo al lugar donde esté las herramientas, los lugares, por dónde tiene que hacer, orientarla, acompañarla. Yo creo que hay una figura que incluye la 26485 que es la del acompañante, ¿no? Y que creo que es una figura que todavía no se ha implementado, pero es muy importante, justamente por lo que decíamos de la complejidad que tiene la problemática y que las mujeres necesitan un acompañamiento en ese camino judicial de denuncia, de reconstrucción como sujetas, como ciudadanas, reconstrucción de su autonomía. Bueno, por eso digo de la complejidad. La ley está, ¿no? Y la ley es muy poderosa. El punto es reclamar que se cumpla. Todavía falta ese plan nacional que yo mencionaba, que sería tan importante y que nos demostraría como mensaje que es un tema prioritario de política pública. Lamentablemente, todavía no es un tema prioritario de política pública, ¿no? Faltan presupuestos. Generalmente, cuando los presupuestos se achican, se cortan los financiamientos y estos ámbitos suelen ser los que pagan los patos, ¿no? La salud, la educación, ¿no? Son los ámbitos donde se cortan presupuestos y no digo que sea en este caso particular de estos gobiernos, pero en el caso de los programas de atención a mujeres víctimas de violencia siempre falta, nunca es suficiente porque es tanto lo que hay que hacer y tanto lo que falta que siempre falta. Gracias, Mariana. A ustedes, gracias, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.